¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, vamos ahora a hablar un poco en esta semana. Estuvimos hablando la semana pasada cómo nos gustaría que nos traten, ¿no? De cómo puede la empatía eh, ser una de las mejores armas en estas épocas que tenemos de pandemia, ¿no? En esta época en la que hemos vivido muchas cosas. Hablábamos también de todas las emociones o todos los sentimientos encontrados que a veces estamos pasando, ¿no? Penas, alegrías, tristezas, miedos, temores. Pero hablábamos que la empatía era un punto muy importante, ¿no? Un punto muy importante para que el ser humano pueda tener una mejor vida en sociedad, para que el ser humano pueda sentirse parte y pueda formar parte de una sociedad bonita, de una sociedad que, que le ayude a ser mejor. Pero también nos damos eh, con, se nos presentan algunos casos en los cuales no prima la empatía, en los cuales hay sentimientos o hay emociones negativas que le ganan al ser humano y que pueden ser perjudiciales, ¿no? Que pueden ser perjudiciales. Entonces nosotros vamos a ver cómo es que la violencia también se ha dado en estos tiempos del virus, de pandemia, en estos tiempos de cuarentena. Los efectos de la COVID-19 han hecho aún más evidentes las desigualdades en el mundo, entre ellas la desigualdad de género. Para muchas mujeres y niñas, la violencia doméstica es una amenaza que se agrava en estos tiempos de aislamiento. Entonces, vamos a hablar específicamente aquí de la violencia de género. ¿Y por qué es importante hablar de la violencia de género y esa violencia que se da en tiempos de COVID? Porque supuestamente es el lugar donde la persona se siente seguro. Nos han dado esas pautas, ¿sabes qué? Te tienes que quedar en casa, tienes que quedarte en casa porque ahí vas a estar seguro, porque ahí no te puedes enfermar, no te puedes contagiar. Pero la pregunta es, ¿estamos realmente seguros todos? Entonces, habría muchas respuestas. Podríamos decir que no todas las personas están seguras, ¿no? Aquí nos dice esto, que se han hecho evidentes algunas desigualdades en el mundo. Se han hecho muy evidentes, entre ellos la desigualdad de género. Y eso es lo que nosotros tenemos que erradicar. Por eso es que yo quiero hoy que tú conozcas esto acerca de la violencia para que puedas crear conciencia desde ahora, tanto los varones como las mujeres, niños y niñas, tienen que ser conscientes de esto, porque al final la culpa es de ambos. No solamente la violencia se da porque el género masculino tiene la culpa. Ahí también estamos un poco equivocados porque la violencia también puede darse como un ciclo repetitivo, porque quizá en tu casa tu mamá vio que a su mamá le pegaban, le gritaban, le trataban mal, ella también se deja pegar, se deja tratar mal, y de aquí a unos años tú también te vas a dejar pegar, te vas a dejar tratar mal, porque es una cadena, porque es una cadena que nadie está rompiendo. Entonces, nosotros tenemos que ser ese punto donde comencemos a darle golpe a esa cadena, para que esa cadena de aquí, en un corto tiempo, que es lo que anhelamos, pueda romperse. Porque no podemos permitir que las niñas, las mujeres, sigan sufriendo maltratos que, que no son dables, ¿no? Para ninguna persona es buena la violencia, en ningunos casos, bajo ninguna circunstancia es buena la violencia. La violencia simplemente nos hace que nosotros digamos, ya, perdí y como no puedo, yo recurro a la violencia. Cuando, como ya no puedo, recurro a la violencia. Cuando un papá le pega a su hijo, es aceptar que el hijo te ganó.
Aceptar que el niño pudo más. Hay millones de métodos, millones de formas para que, para que se puedan, eh, para que se puedan cambiar estos malos hábitos. No es que mi papá me educó pegándome, entonces yo tengo que educar pegándole a mis hijos. Ese es el peor error que podemos cometer. Entonces, nosotros, en este caso, ustedes, como, eh, como niños, como futuros, bueno, ya como en algunos adolescentes y futuros jóvenes, tienen que poner un punto diferente, que quizá tu papá ahora te maltrata, te trata mal, te pega. Bueno, tratemos de hablar, tratemos de hacer que de una u otra forma se dé cuenta que lo que está haciendo está mal, de lo que está haciendo está mal, para que, para que también él cambie, para que cambie. Ahora, esto no quiere decir que tú también vas a repetir, porque tu papá ahora te pega o de repente quizá cuando estabas en primaria te pegaba y porque no hacías las tareas, te pegaba porque salías mal o te pegaba por cualquier cosa y tú estás guardando, cuando yo tenga mis hijos, entonces yo también les voy a pegar. Acuérdate, cuando tú le vayas a pegar a tu hijo es simplemente porque estás aceptando que tu hijo puede más que tú. Cuando ese hijo o esa hija crezca y tenga un poco más de fuerza que tú, ya no va a servir ese castigo. ¿Por qué? Porque ahora sirve porque quizá la persona que ejerce el castigo es más grande. Porque si la persona que ejerce el castigo fuera más pequeña, no creo que una persona se va a dejar maltratar. Es simple, porque la otra persona es más fuerte o es más grande, es que puede ejercer la violencia. Y entonces, si nos ponemos a pensar, cuando el niño tenga una edad o tenga la fuerza suficiente para poder decir, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás yo no me voy a dejar maltratar. Ese castigo ya no va a servir. Ese castigo no va a servir porque simplemente ya no va a poder. El agresor ya no va a poder porque ahora el agresor va a ser más pequeño que la víctima, entonces ya no va a poder. Entonces hay que tomar conciencia, hay que comenzar nosotros desde niños, desde adolescentes, a pensar diferente, a pensar que cuando tengamos nuestros hijos, nuestra familia, tengamos que buscar métodos y formas eh, para que ellos puedan entender de una manera adecuada. En estos tiempos, como yo te decía, millones de personas del mundo tienen que permanecer confinadas en sus casas. ¿Por qué? Porque tenemos que combatir este brote del COVID-19, del coronavirus. Pero para muchas personas, eh, el hogar no es un lugar seguro. ¿Cuántas personas de repente en el mundo, cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántas mujeres quisieran salir corriendo de su casa y mejor contagiarse del virus y morirse por el virus, a que tener que estar en su casa y ser maltratados dentro de su casa? No, para alguien de repente que está en el extremo dirá, pues mejor salgo corriendo, me contagio y que me tengan en el hospital. Va a ser más seguro de que me tengan en mi casa pegándome. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Es una tarea muy larga, es una tarea muy difícil, es una tarea muy ardua, pero debemos empezar ahora. Según las autoridades sanitarias, el confinamiento es la forma más eficaz para reducir el número de contagios. Claro, quédate en casa, no salgas, no te vas a contagiar y vamos a evitar muertes, vamos a evitar un montón de cosas. Sin embargo, este confinamiento también está dejando en evidencia una realidad, eh, las mujeres, los niños que sufren violencia. Entonces, en estos tiempos, puede ser que, que más bien eh, tengan que estar encerrados o encerradas con su agresor. Y eso también es peligroso. Pero entonces, ¿qué tenemos que evitar? Tenemos que evitar que hayan agresores. ¿Y cómo vamos a evitar que hayan agresores? Porque esos agresores son los que anteriormente fueron víctimas. Fue ese niño al que le pegaron y le pegaron y le pegaron y le pegaron y le pegaron. Y cuando creció, pensó que el mejor camino era pegar.
Pensó que el mejor camino era seguir con esa misma línea que siguió su papá, su mamá y que le pegó y que ahora él tiene que repetirlo y que tiene que pegarle a sus hijos, que tiene que pegarle a su esposa, que tiene que pegarle a quien sea, pero tiene que pegarle porque a él le pegaron. Entonces, ¿cómo hacemos que, que no hayan agresores? Tratando de que hoy no hayan víctimas tampoco. Acuérdate, la víctima de hoy es el futuro agresor, el agresor de mañana. Entonces, necesitamos tener las cosas claras. Necesitamos saber que la violencia no te conduce a nada bueno, que la violencia simplemente es una de las armas más inútiles con las cuales se ha tratado siempre de ejercer autoridad. Para ejercer autoridad no se necesita la violencia, porque eso no sería autoridad, sería miedo. Si un niño hace caso porque le pegan, es simplemente porque tiene miedo. Pero cuando la persona que ejerza ese miedo, esa violencia no está, el niño va a hacer lo que quiera. ¿Qué necesita? Necesita ejercer autoridad y la autoridad se ejerce con varios métodos, quizá con algunos castigos, no físicos, con castigos en los cuales evidencies privar de alguna cosa que te guste, privar o quitarle alguna cosa que utiliza. Eso puede ser un castigo y en esas cosas debemos comenzar nosotros a apuntar. Quizá ustedes ahora pueden tener hermanos menores y a veces el trato con los hermanos menores ahora que están en la casa mucho tiempo, pues puede ser un poco hostigante, ¿no? A veces nomás estaban un ratito en la tarde o quizá uno estudiaba en la mañana, otro en la tarde y en la noche por ahí estaban un rato, pero ahora si ustedes se dan cuenta están las 24 horas ahí en la casa. Pueden pelear a veces por la computadora, por algún juego, por la ropa, pero la violencia va partiendo desde ahí, desde ahí. Un niño va absorbiendo todo como una esponjita. Entonces, si tienes hermanos menores, puedes comenzar tú, puedes ir practicando en, en hacer las cosas bien con tu hermano, quizá. A tratar de que si por ahí le dabas un empujón, le jalabas el pelo, no sé, cualquier cosa que podías hacer con tu hermano menor, pues ir reduciendo, quitando todas estas actitudes violentas. Porque ese niño que también, fíjate cómo va esa cadena. Si tú eres la hermana o el hermano mayor de un niño imagínate, tú tienes 11 12 tu hermanito menor puede tener 7 u 8 y tú ejerces violencia sobre él va a ejercerlo de repente sobre un hermano menor que tengan los dos, uno de 5 o 6. ¿Por qué? Porque él no ejerce violencia contra ti, porque él siente que eres más grande todavía. Y lo va a hacer con un hermano que sea menor, o de repente con algún primito, o con algún vecino, o cuando llega al colegio, esos son los problemas que se dan cuando llega al colegio y que el niñito tal le pegó. Claro, porque como en la casa a él le pegaron, él necesitaba también pegarse, buscó a alguien que sea más débil que él. Todos estos problemas se van dando desde la casa. Entonces nosotros, como futuros jefes de hogar, como futuros mamás, también tenemos que tener un poco de conciencia para evitar todo este tema de violencia, ¿no? Todo este tema de violencia. La organización ONU alertó que en un informe que en este contexto de emergencia aumentaron los riesgos de violencia contra las mujeres y los niños, especialmente la violencia doméstica, debido al aumento de la tensión en el hogar y puede aumentar también este confinamiento, ¿no? Este confinamiento que nos trae muchas cosas, que nos trae muchos problemas. Entonces, tenemos nosotros, como te dije, tratar de que ya no hayan agresores. ¿Y cuál era la fórmula para que no hayan agresores? Que hoy, hoy, en este presente que estamos viviendo, no hayan víctimas. Tratemos de hacer un esfuerzo y de hacer que las personas sean empáticas, puedan ponerse en el lugar del otro. Este tema de la violencia está muy relacionado con el tema de la empatía. Si la persona es empática,
no va a ejercer violencia contra el otro porque va a saber lo que la otra persona está sintiendo. Entonces tenemos que ser empáticos, tenemos que ser solidarios, respetuosos. ¿Para qué? Para que el futuro que nosotros estamos esperando, quizá para nosotros, quizá para nuestros hijos, sea un futuro en el que a las personas nos guste vivir. Este tema es muy amplio y lo vamos a completar la siguiente semana y espero que ustedes cuando vean ya este video puedan comentármelo en nuestra clase de tutoría. Ok, chicos, entonces nos vemos en esta semana que ya tenemos tutoría. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.